qué rico saber que hoy un colombiano está pues representándonos también en el exterior. Ahorita, antes de que comenzáramos a grabar, nos contabas cómo toda esta ciencia de datos es tan importante y cómo Colombia se vuelve como un proveedor para el mundo en analistas de datos, ¿cierto? Entonces, qué orgullo que tú aquí y tú ahora sea tan interesante, tan importante. Mi consumo podría decir que empezó muy joven, 12, 13 años en el colegio, amigos en temas de el ocio y de pronto una irreverencia en la inicios de adolescencia, mala suerte de conectar con gente que, claro, le da a uno tan pequeño información que no es necesaria. Hay algo que es muy importante cuando mencionar la bohemia, la melancolía, la tristeza, porque hemos visto muchos pacientes, muchas personas que cuando son muy sensibles, se compenetran mucho con algunas problemáticas con algo, empieza como a moverse en emociones y sentimientos y de alguna manera la sustancia acompaña, la sustancia sube o estimula y lo mantiene a uno como en un nivel en donde uno no se angustia tanto. Conversando con Hugo y Adriana. Con ustedes, un saludo muy especial. Gracias por todo ese apoyo que nos han manifestado, por los mensajes que nos envían, por las preguntas e incluso por las personas que están tocando las puertas del doctor Hugo y mía para a la población vulnerable o adicta, ¿cierto? Entonces, hoy pues, como les decía, es un testimonio de vida muy especial, muy hermoso. Invito pues a Hugo a que nos presente a nuestro invitado. Bueno, muchísimas gracias, cordial saludo, de nuevo con ustedes, gracias por seguirnos, gracias por vernos. Nosotros, nuestro objetivo siempre ha sido, desde la academia, desde la ciencia, desde nuestra experiencia y conocimiento, el compartir con ustedes temas específicos, pero nos enorgullece y nos encanta el que también hablemos de casos de éxito, porque hemos sido muy reiterativos en que si hacemos tratamientos a la medida, conociendo la individualidad de cada persona, sus emociones, sus angustias, sus necesidades, los podemos orientar adecuadamente, terapéuticamente, para que salgan adelante. Estas problemáticas son muy complejas, son muy fuertes y finalmente podemos contar, como vamos a escuchar enseguida a nuestro invitado, con esta historia tan bonita, tan interesante, partiendo de que es muy complicado y muy complejo el meterse en estas problemáticas de consumos para después finalmente lograr superarlas y estar bien como está en este momento nuestro invitado. Entonces contamos en el día de hoy con Andrés Yarse Botero. Él es una persona que actualmente está viviendo en Barcelona, España. Gracias a sus estudios de posgrado y doctorado, se encuentra en unos trabajos y unos proyectos bastante interesantes de los cuales vamos a hablar, porque queremos arrancar desde el hoy de Andrés, desde cómo está Andrés el día de hoy, y de allí vamos a irnos hacia atrás de todo lo que le tocó trabajar, sufrir, superar para poder llegar a donde está el día de hoy. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación y es un gusto tenerte por acá. Hola, buenos días a todos, buenos días doctor Hugo, buenos días doctora Adriana. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí en su programa. Estoy muy contento de compartir con ustedes, compartir mi experiencia. Entonces, mi nombre es Andrés Yarse Botero, vivo en Barcelona, España, y estoy visitando Medellín, que hace ya 2 años no venía por acá, visitando mi familia, amigos. Y en esta oportunidad pues voy a contarles un poco de quién soy y mi experiencia con este proceso de recuperación durante los años y ahora experiencia profesional y en lo que me encuentro actualmente desempeñándome.
Cuéntanos, por ejemplo, actualmente, ¿en qué te estás desempeñando? ¿Cómo Claro estás? que Pues sí. estás hablando de como de tus estudios y de todo esto que ha sido algo excelente y maravilloso que te ha sentido sumamente satisfecho hasta donde has llegado en el nivel profesional y en los trabajos que estás realizando, para que nos cuentes. Claro que sí, les cuento. Entonces, yo soy investigador del Centro de Supercómputo de Barcelona, un centro que tiene el quinto computador más potente del planeta y el primer europeo, y uno centro que tiene un computador cuántico. También es una vanguardia del conocimiento actualmente este tipo de cómputo. Llevo 2 años en un proyecto de química atmosférica en el grupo de ciencias de la Tierra, y es un grupo donde tratamos temas de geociencia en general. Entonces hay gente que trabaja en temas de aguas, temas de subsuelo, y yo estoy en temas de atmósfera. Me interesa desde mi investigación debido a que en el pregrado y en la maestría estuve apasionado y todavía soy apasionado con el tema de satélites, de los instrumentos orbitales que toman datos. Entonces mi investigación trata de un tema que se llama asimilación de datos. Es un tema que parece complejo en el mundo matemático, pero es simple de entender. Es la combinación de dos mundos, los modelos matemáticos y los datos de sensores y observaciones. Entonces, cuando estos dos modelos se encuentran con las observaciones, se mejora el pronóstico, se mejoran las características de esto, y para lo que sirve un modelo, que es para estimar, estimar estados, pronosticar estados y demás. Entonces llevo en este momento, en este proceso 2 años como investigador. Anteriormente a esto también fui investigador en Países Bajos, después de terminar mi doctorado, para irnos un poquito hacia atrás. Y en Países Bajos trabajé en dos lugares. Uno es el Centro Real de Meteorología Holandesa, se llama KNMI. Por entenderlo así, sería un CIATA acá en Medellín, pero a un nivel más nacional. Y allí trabajé con un satélite holandés que se llama Tropomi, un satélite que pasa una vez cada día por todos los lugares del planeta a la 1:30, toma una foto, por decirlo así, y se pueden, con esos datos, entender dónde están los contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el metano. Todos estos gases son medidos, y hacía lo mismo que aprendí en mi doctorado: coger datos, incrustarlos, incorporarlos a un modelo. Son modelos que necesitan mucho cómputo, entonces se necesita un clúster, un supercomputador. Entonces eso por el lado de Países Bajos. Antes también de Países Bajos colaboraba con algunas empresas. Una empresa nacional holandesa que se llama TNO, es muy interesante porque es un híbrido de investigación público-privado, y son desarrolladores de modelos, de instrumentos satelitales. Tuve la oportunidad de estar con ellos. Entonces ahí les cuento esta etapa profesional que he tenido después del doctorado. Es maravilloso porque mire que uno no se alcanza a imaginar, porque no llega uno hasta ese conocimiento de la ciencia y a ese detalle de la importancia de la existencia de estos programas y el aporte que dan al mundo, al planeta, a la contaminación, a través del análisis de toda esa información y de esa data. Eso es algo que me apasiona mucho porque desde los años 60 hay modelos de ese tipo, se han ido refinando, vienen en un desarrollo constante, tal que el planeta Tierra ya se puede generar como un análogo. Entonces hay unos puntos de investigación tan calientes que llaman los modelos digitales, los gemelos digitales. Entonces ya hay lugares del mundo que está la realidad que vivimos y hay una realidad paralela que está a una precisión simulada, que se pueden hacer experimentos de casos, estudios de sensibilidad, y para allá va todo. Cada vez tener el mundo que lo conocemos en todas esas variables geofísicas representado en modelos. Mm, entonces, esos temas actualmente es donde me estoy intentando estabilizar como un investigador en estos centros. Antes de eso, entonces, les quería contar que terminé el doctorado en Países Bajos en una titulación doble con EAFIT, la universidad aquí en Medellín, y fue muy gratificante para mí hacer ese proceso, alrededor de 5 años de trabajo intenso, mm,
inicialmente compartiendo mucho con Medellín, porque el programa pues era de doble titulación. Y bueno, una experiencia de vida, hacer un doctorado es un reto y es algo más que lo debe llevar a uno la pasión y la constancia pues para terminarlo. Creo que son cualidades que de alguna manera, si no hubiera estado en un proceso de vida anterior, mmm, quién sabe el doctorado, qué capacidades hubiera tenido, porque noto que esa constancia de la vida que llevo ahora de terminar y de empezar y terminar un proceso, de apasionarme por lo que hago, pues porque eso creo que ha sido el driver para mantenerme en este tema de limpieza, de sobriedad. Andrés, ve, perdón que te interrumpí ahí, me disculpas, pero es que qué rico saber que hoy un colombiano está pues representándonos también en el exterior. Ahorita, antes de que comenzáramos a grabar, nos contabas cómo toda esta ciencia de datos es tan importante y cómo Colombia se vuelve como un proveedor para el mundo en analistas de datos, ¿cierto? Entonces, qué orgullo que tú aquí y tú ahora sea tan interesante, tan importante y que, digamos, representa la antítesis de lo que viviste en un momento dado, pues con tu problemática. No sé si te parezca, llegamos allá o el doctor... No, pero sabes que yo quiero aprovechar, pues con todo esto que estás diciendo y lo que nos acaba de decir Andrés, hacer una cuña publicitaria, porque Andrés en confianza también estaba diciendo, él tiene un espíritu investigativo y docente, y él está queriendo volver a entrar en contacto acá en Colombia, y ojalá en Medellín, con la parte investigativa y docente. Entonces, universidades, por favor, centros de investigación, acá tenemos un gran doctor, una persona con una buena experiencia, un buen bagaje, con un conocimiento y un apasionado 100% de todos estos temas, para que lo tengan presentes. Si de pronto alguien de ustedes y de universidades nos ve y nos está viendo y necesitan entrar en contacto, nos pueden escribir y les podemos dar el contacto a Andrés, la hoja de vida y todo esto, porque él está con esa inquietud, porque otra de las cosas en la parte, digamos, en la parte afectiva y emocional, él dice que él extraña mucho el país, la ciudad, la familia, sus amigos, su gente. Entonces quiere volver a entrar en contacto nuevamente. Entonces esto es una cuñita para que continuemos entonces. Y de pronto doy otra cuñita, doctor, y también conectando con los procesos pasados, también me considero un emprendedor. Entonces tuve con unos amigos una experiencia de crear una spin-off en mi época de maestría. Y actualmente también estoy desarrollando unos software con vía a comercial con lo que hago. Y esto recuerdo mucho en el pasado, en alguno de estos procesos, un curso de emprendimiento básico, que en uno de estos centros donde estuve del SENA nos certificaron. Creo que de ahí también viene una vena de emprendimiento, que me gusta mucho esa parte de llevar a mercado pues ideas y demás. Okay. Qué bueno, Andrés. Bueno, Andrés, entonces volviendo pues a lo que estábamos mencionando antes de la cuña del doctor, que me parece súper válido y que ojalá dé resultado porque lo mereces. Quisiéramos que nos contaras tu experiencia de adicción, como tú lo quieras contar, como te sientas cómodo, Sí, claro. Porque la idea es que las personas sepan que hay una esperanza en la recuperación, pero que la idea no es ensayar, ¿cierto? Entonces, adelante, Andrés. Bueno, entonces de ahí estábamos yendo hacia atrás, estaba en el doctorado, tengo 38 años y mi consumo podría decir que empezó muy joven, 12, 13 años en el colegio, amigos en temas del ocio y de pronto una irreverencia en la inicios de adolescencia, mala suerte de conectar con gente que, claro, le da a uno tan pequeño información que no es necesaria de tener. Y 13, 14 años, desorden, todavía estando en el colegio, pero digamos ahí no habían llegado unas drogas duras que fue en la universidad donde las conozco. Y creo que eso empieza a agilizar mucho ese proceso de decadencia y de consumo.
Entonces ya alrededor de los 17, 18 años termino el colegio y empiezo semilleros de investigación en una universidad y hacerme antes de la universidad muy familiar a ella. Luego de que bueno, entró a la universidad, ya como había estado en esos semilleros, me sentía súper cómodo y entré en un mundo que yo decía que lo mantenía, que lo era capaz de continuarlo porque nunca paré de estudiar. Curiosamente siempre mantenía ahí como entonces sentía, estoy estudiando, estoy funcional, en la casa siempre me ven en el computador y trabajando, cumplo horarios y parecía una persona funcional. Mm, Perdona, Andrés, pero o sea que tus papás no percibieron esta problemática. ellos en algún momento, en algunas partes de la adolescencia, me vieron en algunas fiestas, pero creo que todo se consideraba muy normal. ¿No? Esta persona está tomando, que es lo que uno más fácil puede decir, joven, no, está en una fiesta tomando trago. Obviamente ellos no sabían que allá habían sustancias de que estaba probando. Entonces, para mí, yo no sé por qué era tan fácil en ese momento, parecía una vida normal. En la universidad incluso me iba bien, tuve unos periodos de mala suerte también, unos paros larguísimos y al final no aproveché ese tiempo estudiando, sino que se intensificó la fiesta, a tal punto que ya en mi casa se dieron cuenta del consumo y mi mamá siempre fue muy estricta, que inmediatamente me dijo, no, te vas para un centro. Recuerdo mucho eso, que me dieron la plata, te vas de la casa o para un centro, que quieres, toma la decisión. Y ahí fue donde ingresé a un centro de rehabilitación inicialmente, donde yo no quería estar ahí. En este primer lugar me sentí que fue forzado y fue difícil para mí todo porque eran terapias de choque, como se conocen, creo. Y fueron, no sé, me sentí atrapado y ya, bueno, la confianza en la casa no estaba. Para salir de ahí debo pasar este tiempo. Entonces yo siento que en esa época fui muy mentiroso, en el sentido de que, bueno, en el centro conocí un colega ahí que también estaba consumiendo, consumíamos a escondidas, yo quería era salir de ahí rápido, y, pero fui muy como dijera, eh, normativo, como que a tal punto que fui ahí como haciendo el proceso y salí del centro con, por decirlo, honores cuando todavía estaba consumiendo. Entonces volví a la universidad en un acto de, bueno, yo quiero seguir, estudiar inglés, volví a la universidad, pero claro, no había hecho algo consciente, no había hecho algo honesto. Fue cuestión de semanas donde eso fue un remolino, una cosa tal que ya llegaron las drogas duras, conflictivas para mí, heroína y cocaína. Entonces este tipo de drogas ya me hicieron físicamente ir perdiendo pues como la forma, estaba flaco, estaba súper pálido, lleno de moretones, creo que empezaba uno como a transformarse, pero lo curioso es que seguía como en ese formato de mi ser como eh, nadie se daba cuenta. Estaba en casa, trasnochaba ahí en mi pieza, parecía como que todo iba muy bien, pero como en ese momento de mi vida ya había pasado a un centro de rehabilitación, ya había ganado la confianza familiar, que eso fue lo más difícil al final, uno sentir que el papá le deja a uno plata, saben que uno puede salir solo a la calle, y el miedo me cogió de tal manera de que yo no podía decirles nuevamente de que tenía un problema. Entonces me sentí como atrapado, tentando con amigos, incluso hasta automedicarme y comprando estas metadonas, vamos a intentar regularnos. Pero eso finalmente se me fue volviendo un problema tal que, bueno, ya estaba haciendo cosas indebidas, cogiendo platas, estaba desorganizado completamente. Mm, y luego de eso me encuentro, mi abuela fue la que me dio un apalancamiento ahí impresionante porque ella
de su sensibilidad me vio que no era ni capaz de mirar a los ojos. Ella me conectó con el doctor Hugo en esa época, mi mamá también, que ella siempre fue más fuerte. Mi papá también, como que hubo una integración, bueno, otra oportunidad en mi vida que aproveché muy bien. Y también pues primero que todo ya estaba yo en un punto de salud que necesitaba, si no era ahí, quién sabe qué pasaba luego. Y por otro lado, fue un acompañamiento diferente, que tuve más, por decirlo así, científico. Recuerdo mucho al doctor Hugo en conversaciones como más de lo que me estaba pasando, qué estaba pasando en el cuerpo, en el cerebro, en el hígado, como información que de pronto mi personalidad o mi necesidad de investigación o de algo en mí me llenaba más que entender el tema de 12 pasos o de neurolingüística, que me parece muy importante, pero en mi personalidad, esa parte de entender qué pasa, como que al final son unos temas en el cerebro, al final es como en el hígado, cómo estas drogas llegan y se van en el torrente y demás, todos estos temas como que, bueno, por eso es que siento ese sudor o esa incomodidad en el cuerpo, por eso es que pasa ese tiempo mientras me debo limpiar. Entonces creo que eso me empezó, bueno, hay maneras de entender el problema de una manera diferente y entonces ahí sí me dejé guiar, la verdad, ahí ya como que no quiero más. Estuve en ese centro que alrededor de un año, el primero que estuve, tal que al final ya había completado muy bien el proceso y quería otra vez estudiar. Mis papás me dijeron, no, a esa universidad no, te vas, ¿quieres que te apoyemos a esta otra? Y yo estaba muy contento que iba a salir, pero el semestre se demoraba todavía en empezar. Entonces la opción fue, bueno, hagamos un solapamiento en otro centro que el doctor Hugo en ese momento tenía en Amagá. Y fue un periodo de estudiar inglés, de empezar, bueno, a sentirme también muy vulnerable en la calle, en la ciudad, con mucho miedo de salir, de dañarse tiempo, de perder tiempo, de entender que salía y veía solo escenarios donde podía caer. Los amigos también, en esa época, un par de ellos se murieron de sobredosis y cosas que también, bueno, eso fueron, si no es ahora, no es después. Y estuve en ese centro, la salida del centro acompañado con grupos y buenos amigos también. Encontré una red supe quiénes eran los que me querían realmente, me cuidaron como un niño saliendo de esos centros que me era como niñeros míos, pero era lo que necesitaba en el momento. Y de ahí fue una vida que al principio la academia fue mi escondite. Tu refugio, Tu lugar Porque, seguro era la el academia. lugar sí, seguro. porque yo, bueno, aunque también era difícil porque la academia también la asocié antes al consumo, de mantenerme estudiando en esa época, incluso antes era más literatura, me gustaba mucho la poesía y como una bohemia o algo así que mantenía uno ligado a la academia, creo. Pero en esta otra oportunidad ya estaba yo, bueno, también con miedos porque de alguna manera, lo digo refugio porque yo me voy a enfocar en esto y Discúlpame, pero ya estabas en la nueva en una universidad. nueva universidad. Es que, permíteme, yo voy a hacer como, a retomar Claro. dos cosas muy importantes de lo que tú has dicho. Uno, esos papás que te volvieron a dar la confianza, pero siguieron siendo exigentes. Y dijeron, vamos a cambiarte el entorno que te estaba haciendo daño indiscutiblemente. Sí. Y sí, la academia es un lugar seguro para ti, pero el sitio donde la estabas desarrollando ya tenía una vulnerabilidad muy grande. Entonces te llevan a ese otro sitio, ¿cierto? Y tú decides también hacerte a un nuevo grupo de amigos, a una red diferente que nosotros llamamos hoy amigos vitamina, dejando esas personas tóxicas que seguramente pues las querías, las apreciabas, pero no hacían buena sinergia. Entonces hacer, digamos, énfasis en esas dos cosas es importante para que entendamos pues lo que implica los cambios que se deben realizar cuando uno está en el propósito de salir avante. Continúa, por favor, Andrés.
Sí, esas dos partes fundamentales, la familia, si no hay también un apoyo, una estructura de soporte, de contención, es muy difícil e improbable, siento que, o ya toca un trabajo personal, porque al final también el trabajo es de uno, pero hay facilitadores Ay, vení. alrededor. Y hay una cosa que se me olvidó también, que entonces es una tercera cosa, y es que se te brindó por parte del doctor Hugo un programa a la medida. Es decir, cómo conectó Hugo con Andrés a través de la ciencia, a través de explicarle lo que pasaba, entonces conoció tus intereses y por ahí simplemente te sedujo. Entonces, esos son los procesos a la medida que nosotros, de los que nosotros hablamos tanto. Y Gracias, también Andrés. hubo como una especie de suerte que el doctor conocía a los amigos como un círculo, también fueron a pedir ayuda. Entonces, de alguna manera, desarmar como bueno, qué está viviendo una persona, cuál es el contexto. Entonces, creo que a muchos de los que pasamos por ahí, que todavía hay un par que estamos bien, eh, fue una oportunidad que tomamos. Y lo otro que te decía de los amigos y los nuevos círculos, también súper complejo eso porque, claro, uno sale de todos estos lugares muy como un niño nuevamente a explorar y sentirse asustado, siempre sueños nuevamente de estoy otra vez consumiendo y recaí, entonces como ese miedo de perdí tiempo, otra vez la familia va a estar desconfiando. Entonces, y era para mí también, al llegar a una universidad nueva, explicar dónde había estado estos 2 últimos 3 años de mi vida, qué había pasado, por qué. Entonces, no era muy abierto a contar, también como de tener como su privacidad. Pero poco a poco también entendí que la personalidad que tengo ahora y capacidades también de, no sé, hasta de sensibilidad, de ver personas y entender un poco cómo están, si él dice mentiras, no sé, como algo de todos esos procesos de la exploración se me quedó. Entonces, el carácter también se formó allá, y resiliencia, todas estas cosas y lo veo que hacer un doctorado sin esa capacidad de continuar o de modificarse a la adversidad, de replantear algo y perdí tiempo y me voy por acá, creo que las características que tengo internas se formaron en estos periodos de transición. Entonces ahí empecé ya en esta universidad. mmm, Todavía iba a unos grupos de apoyo, recuerdo en el momento, súper importantes, pero también me fui ya haciendo mi vida como más a lo que quería ahora. Terminé el pregrado, eh, ahí fue donde empecé a emprender. También eso fue un momento de mi vida que como que me llenaba de una especie de adrenalina extraña porque era, bueno, esta es una idea, vamos a crecerla. Me metí con unos amigos ahí a buscar recursos, pudimos aplicar, hicimos una formalización legal con la universidad y yo decía, bueno, debo estar ocupado, también eso fue muy importante. Creo que tanto lo académico como que me metí ahí, había un tiempo de la vida que recuerdo en proyectos y esta empresa que les cuento, pero en ese momento también tenía otra en paralelo, y un poco desorganizado también en el sentido de que abarcando, pero sentía que era ocupando mi tiempo, porque eso es lo que más me ha pesado cuando estoy sin nada que hacer, como que siento que quiero relajarme, relajar como el sistema de alerta. Entonces creo que todavía lo tengo porque llego a vacaciones y debo estar planeando qué hago para no tener mucho tiempo ahí de libre. Ve Andrés, nosotros aquí hemos dicho mucho que, pues, que el uso de sustancias o de otras conductas es que los llevan a anestesiarse, ¿cierto? Yo quisiera que nos contaras si hoy tienes claro qué era lo que anestesiabas, qué era lo que querías combatir con el uso de esas sustancias. Ahora, has dicho, es que mi sistema de alerta está encendido. Puede que haya sido eso. O detectaste algunas otras situaciones que eran las que te llevaban a la necesidad de consumo. Pues a ver, yo a veces pienso por qué consumo, por qué consumí. Puede ser algo que no entiendo todavía la raíz,
porque en el momento estaba en el tema muy romántico de la literatura. Creo que me fui influenciando por ciertas informaciones que leí y teníamos un grupo como de poesía. Entonces creo que ahí se mezcla mucho como estas analogías pasadas de esos poetas malditos y esa literatura, esa bohemia. Entonces creo que ese fue mi inicial driver de melancolía, seguramente, soy muy sensible, ahora me doy cuenta de que tengo que tener cuidado con lo que leo, porque me pongo a leer una novela o algo y noto cómo eso me estimula el estado de ánimo. Entonces, siento que de alguna manera me puse a leer ciertas informaciones que me dieron como una necesidad de explorar, de sentir como una tristeza en la existencia. Entonces, en ese momento, sí, si no hubiera estado en un círculo de personas que estaban también en ese mismo mood y fuera de eso, había drogas como una catarsis ahí de tener energía diario, reuniones en las universidades así como bohemias. Entonces comienza el consumo que al principio es anestesiar, como lo dices, una realidad, unas sensibilidades, pero ya después no tanto anestesiar eso, sino el cuerpo, porque el cuerpo está intoxicado y no hay disfrute, sino paliativo como al dolor, como a la sensación de el craving. Entonces se vuelve algo que no se está disfrutando ni se está, creo que, anestesiando, sino solamente intentando pasar el día para uno mantener la funcionalidad habitual, porque sin eso ya las labores diarias no se pueden hacer. Y con dos drogas muy antagónicas, pues, porque estábamos hablando de heroína y de cocaína, Sí. depresor del sistema nervioso central y un estimulante. Entonces, a ese cerebro le llegaban informaciones erráticas en todo momento. Eso pues da cuenta de esa capacidad que tuviste para poder salir de ello. Qué bueno hoy tener ese presente tan nutrido, tan científico y tan exitoso de verdad. Bueno, en este punto hay algo que es muy importante cuando mencionar la bohemia, la melancolía, la tristeza, porque hemos visto muchos pacientes, muchas personas que cuando son muy sensibles, se compenetran mucho con algunas problemáticas con algo, empieza como a moverse en emociones y sentimientos y de alguna manera la sustancia acompaña, la sustancia sube o estimula y lo mantiene a uno como en un nivel en donde uno no se angustia tanto. Hablando previamente lo que estabas comentando, Andrés, de como toda la parte de melancolía, de sensibilidad y todo eso, hemos visto que muchas de las personas tienen como un común denominador de todo eso, de la anestesia de algunas dolencias de vida, algunos sentimientos, de alguna gestión de emociones. Las sustancias o las conductas o les dan emoción o les quitan un dolor o una ausencia, una soledad, en fin. Entonces por eso muchas de las personas se dejan acompañar de la sustancia sin darse cuenta de la espiral de problemática en que se están involucrando, pero gracias a que ese efecto en ese momento determinado pues les va quitando un malestar que pueden tener. Al principio puede ser curiosidad, puede ser goce o disfrute y posteriormente lo que tú estabas diciendo, simplemente para pasar el día, para estar estable, para evitar la abstinencia, o sea, para evitar toda esa que llaman pues los síndromes de abstinencia y todo. Entonces, algo muy importante, por eso es que hablamos mucho de los programas a la medida o de los tratamientos a la medida, porque es que detrás de los doctores, detrás de los profesionales, de los docentes, de cualquiera de las profesiones o de las personas, hay un sujeto con emociones, con sentimientos, con problemáticas y dificultades, con relacionamiento. Y eso hace que en algún momento, si hay como algún descuadre, alguna dificultad en esos entornos que las personas se mueven, pues obviamente la
de casualidad o por alguna otra circunstancia encuentran la conducta adictiva o la sustancia como un medio de calmar y anestesiar como esas dolencias o esas cosas que la persona tiene. Entonces es un factor muy importante que siempre lo tenemos en cuenta cuando hacemos las evaluaciones individuales para proponerle a las personas esos acompañamientos y tratamientos a la medida. Mira, por ejemplo, tú lo dijiste, estuve en una comunidad terapéutica de choque. A algunas personas necesitan el choque y les sirve el choque, pero otras personas necesitan comprender desde, digamos, desde su academia, su conocimiento, qué es lo que les está pasando, qué les está afectando y perjudicando para tomar otro tipo de decisiones que te tocó en tu caso y que afortunadamente, simultáneamente, cambiaron tu entorno, tuviste un amor exigente por parte de los papás y un acompañamiento profesional para poder salir adelante. Sí, me preguntaba ahorita por el consumo en esa época y por qué hay que anestesiaba, lo relacioné con los libros y este ambiente que estaba, pero también estaba recordando acá, obviamente en la casa tenía un conflicto pues de emociones por mis papás divorciándose en esa etapa, tenían pues como relación de pareja, finalizaban, problemas económicos en la casa que iban y venían, entonces fui con todos estos problemas que tenía en casa, buscándoles una solución inconsciente en estos ambientes, en la literatura y las drogas, como una anestesiamiento. Anestesia. Sí. Es que es como un caldo de cultivo, donde la droga llega y florece. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una necesidad emocional que después se vuelve física también. Entonces, no, me parece muy interesante esto que hemos hablado hoy, Andrés. Antes, darte las gracias por tu valentía, por tu honestidad, sobre todo por hablarnos de tu hoy tan importante, tan interesante, por ser un referente colombiano a nivel mundial, y eso nos llena de satisfacción. Gracias de verdad por estar acá, por habernos acompañado, y estamos seguros que tu experiencia, tu vivencia y tu hoy va a ser de mucha motivación para las personas que nos siguen. Mil gracias. No, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. También espero que esta experiencia mía, a alguien que escuche, le pueda dar una energía nueva, una esperanza, porque en realidad no hay necesidad de pasar por lo que yo he pasado, porque es un tiempo que se pierde en la vida, en temas profesionales y avances, pero también no soy pesimista ahí, porque siento que si no pasé por este proceso de introspección, de fortalecimiento, muchas capacidades de las que tengo ahora no las tendría. Sin embargo, no puede todo el mundo tener la suerte, porque yo digo, en términos de acompañamiento, familia, profesional, se necesita un entorno. Entonces, la gente que está en un momento de la vida con una angustia existencial, emocional y demás, se dé cuenta con mi experiencia que no es necesario dar tumbos para algo que al final ya sabemos desde la ciencia, desde todos los estudios, que es algo que es muy predecible lo que va a pasar. Al final, este consumo que yo consideraba funcional en una etapa de mi vida y que estaba estudiando y todo lo manejaba, obviamente terminó en algo que no manejé. Y bueno, aconsejar que no pierdan tiempo en las sustancias. Hombre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés, y por compartir tu experiencia. Andrés muy amablemente nos aceptó participar con nosotros porque él ha sido una persona que no ha comentado, expresado mucho de estos aspectos. Ha estado muy dedicado pues a su estudio, a su academia, a su investigación, y te auguramos pues muchos éxitos y ojalá esperemos tenerte muy pronto por acá en Colombia, en alguna de los centros de investigación o universidades, para que nos estés aportando todo ese conocimiento, esa experiencia para bien del país y de toda la humanidad. Muchas gracias, amigos, pues por la audiencia,
y esperamos que de verdad este testimonio les haya llegado al alma como nos llegó a nosotros y que sirva para toma de decisiones en muchos aspectos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Chao. Gracias. Conversando con Hugo y Adriana.